esforzaste por sacarme una sonrisa. El tema de esta noche nos habla de un plan que se ideó para poder rescatar a la humanidad. Miren, todos en algún momento tenemos un segundo plan. Todos en algún momento planificamos una actividad y siempre tenemos un plan B. Dios en su infinito amor sabía que Satanás había caído del cielo y venía a la tierra y que su función definitivamente iba a ser poner en tentación a la nueva creación, a Adán y Eva. Por lo tanto, él tuvo junto con el Espíritu Santo y el Hijo planificar algo para poder salvarlo, algo para poder rescatar y poder redimir nuevamente al hombre y reconciliar a la humanidad con él mismo, ¿verdad? Entonces, hoy en la noche vamos a platicar acerca de esto. Primero, vamos a ver, el título de nuestro tema es el gran plan de salvación de Dios. Pero para poder saber de lo que vamos a hablar, tenemos que definir qué es salvación desde el punto de vista religioso. Y salvación no es más que liberación, ¿ya? Todos buscamos una liberación. Acabamos de pasar un año muy difícil, un año muy complicado y todos queríamos liberación. Todos queríamos salir de esa situación. Todos queríamos sentirnos nuevamente libres. ¿Pero libres para qué? ¿Libres para hacer lo que nosotros querramos o libres para hacer lo que realmente era lo más conveniente, ¿verdad? Pero en este caso, Dios nos da un plan de salvación. Y el hombre siempre ha buscado ser salvo, siempre ha buscado ser libre de algo. Ya, o sea, su naturaleza es buscar siempre no tener ningún compromiso, que es el único problema que tenemos. Entonces, ahorita vamos a ver qué es liberación. Dice que la salvación no es más que la liberación. ¿Pero de qué nos vamos a liberar? ¿Ya? Nosotros nos vamos a liberar de la esclavitud del pecado. Nos vamos a liberar de la condenación de una muerte eterna. Porque recuerden que cuando Eunice trató este tema del pecado y del conflicto, nos habló que en la desobediencia conllevaba una consecuencia. Y esa consecuencia era la muerte eterna, ¿verdad? Con los demás acciones que conllevan el sufrir una muerte eterna, ¿verdad? El dolor, la enfermedad, el sufrimiento, la tristeza, la agonía, la ansiedad. O sea, todo eso conlleva hasta que nosotros descansamos físicamente de esta tierra. Bueno, pero más que el descanso físico, es el descanso eterno. La muerte eterna es la que más nos preocupaba. La muerte eterna es la que más le preocupaba a Dios. No tanto la muerte física, sino era la muerte eterna, a la cual todos estamos condenados si nosotros no buscamos ser salvos. Bueno, entonces como ya vimos que la salvación es una liberación, la misma Biblia nos habla acerca de cuándo el hombre ha estado buscando esa liberación. ¿Desde cuándo nosotros buscamos la liberación? Dice en Job 14:4, dice, todos los días de mi edad esperaba hasta que venga mi liberación. ¿Ya? Tenemos entonces nosotros que desde que nacemos estamos buscando ser libres. ¿Libres de qué? ¿Libres para qué? Pero la Biblia nos garantiza que el hombre siempre ha buscado la liberación. Bien, en Romanos 6:20 nos habla acerca de que todos fuimos esclavos. Eunice nos habló de cómo adquirimos la esclavitud, ¿verdad? Por la desobediencia, porque fuimos esclavos al pecado. Ahora somos libres, vamos a ser libres si nosotros buscamos esa liberación, ¿ya? En Romanos 6:23 nos habla que la paga del pecado, el pago a la desobediencia a la que fuimos sometidos en el Edén, o a la que nosotros indirectamente nos sometimos en el Edén, no es más que la muerte, ¿ya? Pero como les digo, no es la muerte física la que nos preocupa, ¿verdad? Porque esa pues pasa, es un sueño. Posteriormente a estos temas quizá hablemos de la muerte, pero esto es un sueño, pero lo que nos preocupa es la muerte eterna, la muerte realmente del ser humano con toda su integridad, ¿verdad? El espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que nos preocupa realmente. Y eso es lo que le preocupaba a Dios, porque Dios no quiere que nosotros muramos, ¿ya? Esa no es la intención de Dios. Al crear a la humanidad, Dios nunca lo creó con la idea de que fuéramos a morir. Nos creó con la idea de que fuéramos eternos, que pudiésemos gozar de todas las perspectivas que Él había creado en esta tierra. Bien,
Ahora, ¿dónde, cuándo y a quiénes se les dio a conocer el plan de salvación? Mire, si nos vamos a centrar en la tierra, posteriormente vamos a hablar un poquitito nada más de dónde se pensó el plan de salvación, pero si nos centramos ahorita en la tierra, que es nuestro problema, donde nosotros vivimos, donde nosotros convivimos, entonces vamos a averiguar dónde y cuándo se dio a conocer el plan de salvación. No es nuevo, ¿ya? No es el de ahorita para nosotros, no es el de mi abuelito, no es el de mi papá, no, es un plan bastante antiguo, ¿ya? Génesis 3:15 nos da la primer indicio de dónde se dio a conocer el plan. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y la parte más importante que nos interesa es, ya, la simiente te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Cuando hablamos de esto, nosotros nos recordamos definitivamente que alguien tenía que causar esta herida. La descendencia de la mujer tenía que ser alguien que viniera y que lograra derrotar a Satanás, ¿verdad? Satanás iba a pasar toda su vida molestando. ¿Ya? Toda la vida le iba a pasar molestando. Pero iba a haber alguien que tenía que venir a parar esta situación. No podía permitirse que siquiera en estas circunstancias. Entonces, la simiente de la mujer iba a herir en la cabeza a la serpiente. ¿Ya? Bien. Pero ahora, cuando se fraguó el plan de la salvación o cuando se hizo el plan de la salvación, no fue el hombre el que tomó la iniciativa. ¿Ya? No fue el hombre el que empezó a buscar cómo hacerlo. Fue Dios. ¿Ya? Dios lo buscó y le dijo, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿A dónde te fuiste? O sea, todos los días Dios veía al hombre, ¿verdad? Dice la Biblia que Adán estaba en el Edén y lo cuidaba. Y definitivamente Dios tenía que platicar con él, ¿ya? Y esa vez no lo encuentra y entonces le dice, ¿dónde estás? ¿Ya? No te encuentro, no te veo. Y, o sea, normalmente te visito todos los días, pero no te encuentro. ¿Y ahora qué te está pasando? Entonces Adán le dice, tuve miedo. ¿Pero miedo de qué? Adán ya no se sentía libre para hablar con Dios. Ya no sentía esa confianza. ¿Por qué? Porque ya había caído, ya había mentido, ya había desobedecido. Y por lo tanto, entonces, la relación entre Dios y Adán y Eva se había perdido. ¿Ya? Y entonces Dios busca ofrecerles un medio para poder llamarlos nuevamente y que vuelvan a tener esa misma confianza. Ahora, ¿cuál fue el motivo de Dios para que realmente se buscara salvar a la humanidad? Miren, cuando uno compra un seguro de vida, no lo hace pensando en que lo voy a disfrutar yo, ¿verdad? Porque yo soy el que menos la va a disfrutar. ¿Ya? El seguro de vida se hace pensando en la esposa, en los hijos, o en un primo, en un sobrino, en un amigo, en alguien, pero se hace pensando en alguien, no se hace pensando en uno mismo, ¿ya? Porque el pensar en uno mismo sería un poquito egoísta. Y dice el motivo por el cual Dios hizo el plan de salvación fue porque amó al mundo. Dice. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Imagínense. O sea, el plan de salvación fue movido por amor. No fue movido porque quería dar a conocer su justicia, quería dar a conocer su poder, su conocimiento. No, fue movido porque amó al mundo. Amó cuando hizo a Adán y cuando hizo a Eva, yo me imagino que él se sintió feliz y satisfecho de haberlos formado, porque recuerden que dijo que los hizo a su imagen y semejanza. Entonces, cuando uno hace una obra de arte, y después se sienta a contemplarla, solo siente un sentimiento de satisfacción, de amor, ¿ya? De agradecimiento. Y eso fue lo que Dios tuvo que haber sentido cuando creó a Adán y Eva. Y cuando ellos caen, pues eso fue algo frustrante. Definitivamente fue triste. Ahora, para que Dios haya formado el plan de salvación, brotó nuevamente ese amor, ¿ya? Salió ese amor.
Dijo, ¿cómo mi obra tan perfecta se puede perder por culpa de Satanás? ¿Va? Ustedes ya, como les digo, el tema pasado estudiamos y leímos acerca de cómo era Satanás, cuál era su forma de actuar, cómo actuó y cómo sigue actuando. Entonces, imagínense que se pierda algo tan perfecto por culpa de alguien tan imperfecto. Es algo frustrante, es algo triste. Entonces Dios, en su inmenso amor, decide buscar la forma de poder reconciliar nuevamente a la humanidad con Él. Y la única forma era a través de ¿qué? Del amor. Ahora, ¿cómo se concretizó ese amor? Bien, pudo haber dicho, Adán y Eva, te perdono, no hay ningún problema, serpiente o Satanás, te vas a ir condenado, te voy a destruir o te voy a apresar y resuelto el problema. No, mandó a alguien que amaba también, mandó a alguien que él siempre amó, ¿ya? Y mandó a su hijo. ¿Qué más prueba de amor es entregar a alguien que uno ama para salvar a alguien que me falló? ¿Ya? Es un poco, los humanos somos un poco orgullosos. Cuando alguien nos ofende, nos cuesta perdonarlos, ¿no? Y dicen, es más fácil para uno que ofendió pedir perdón que el que fue ofendido aceptar el perdón, ¿no? Porque siempre le ponemos como parámetros. Bueno, te perdono, pero bajo ciertas circunstancias, ¿verdad? Te perdono, pero espero que no lo vuelvas a hacer. Sin embargo, y no te voy a dar nada a cambio, ¿verdad? Simplemente te perdono, pero no te doy nada a cambio. ¿Ya? Simplemente ahora tienes que ganarte mi confianza. Dios no es así. Dios entregó algo muy preciado, que era su hijo, por amor a la humanidad. Y eso es algo que nosotros todavía no entendemos, ¿ya? Y va a ser un poco difícil que lo lleguemos a entender completamente. Bueno, ¿en qué consiste realmente el plan de salvación? Porque todos hablamos del plan de salvación, todas las doctrinas hablamos de la salvación. Todas las personas hablamos de la salvación. Todos los que creemos y tenemos una religión o tenemos principios religiosos, siempre hablamos de la salvación. No hay nadie que no hable de la salvación. Pero ¿en qué consiste realmente? Dice 1 Corintios. ¿Y en qué consiste y cómo lo podemos aprender? Porque esa es otra cosa importante, ¿ya? Miren, desde el principio de estos temas siempre hemos hablado que nuestra única norma de conducta es la Biblia. Que lo que está en la Biblia es la verdad, lo que no está en la Biblia no es verdad, ¿ya? Aunque no nos guste. Y por eso es que tenemos que aceptar la Biblia de pasta a pasta, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque en ella encontramos la salvación, en ella encontramos los planes de Dios para nosotros. Entonces, ahora, ¿cómo entendemos este plan de salvación? Pues vamos a hacer un pequeño recorrido por la Biblia. Y en 1 Corintios 15:3 dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo me enseñaron, en pocas palabras, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, en estos momentos, para nosotros, entender el plan de salvación es entender la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Llegamos a comprender esto, que fue escrito en la Biblia, y entonces vamos a poder entender en qué consiste el resto del plan de salvación. ¿Ya? Bueno, ya es fácil decir Cristo nos dio la salvación a través de la cruz. O sea, no a través de la cruz. Murió en la cruz y a través de ese sacrificio nos dio la oportunidad de ser salvos. Pero realmente, ¿qué sucedió en la cruz del Calvario? ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? ¿Ya? ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Bueno, dice, Él llevó nuestros pecados ¿en dónde? En su cuerpo, sobre el madero. Y por su herida fuimos sanados. ¿Ya? Miren, como les digo, es fácil perdonar a alguien y disculparlo de los errores cuando nuestro mismo cuerpo, nosotros mismos nos sufrimos alguna consecuencia. Pero cuando nosotros sufrimos las consecuencias del perdón hacia otra persona o la aceptación de sus errores y tenemos que sufrir un poquito por culpa de ella, como que duele más, ¿verdad? No es tan fácil, no es tan fácil, porque entonces ya uno dice, te perdono, pero si a mí me va a costar algo, voy a pensarlo. En cambio dice que Jesús llevó nuestros pecados, esa desobediencia de Adán y Eva en el Edén, la llevó sobre su cuerpo, ¿ya?
toda esa historia desde Adán y Eva hasta la venida de Jesús, en donde el pueblo de Israel y se apartó de Dios, se olvidó de él, hizo muchas cosas, y toda esa desobediencia que nosotros desde el nacimiento hasta nuestra edad hemos tenido, han recaído sobre el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Él lo sufrió por nosotros, anticipadamente para los que nacimos después de su muerte, y para los que nacieron antes de él, pues él los llevó en su momento. Dice, y por su herida fuimos sanados. Miren, todos nos hemos quemado alguna vez. Y es un dolor bastante, no muy agradable, ¿verdad? O sea, hay heridas de diferentes grados, pero cuando nosotros tenemos una quemadura de segundo grado, eso duele. Y el dolor perdura, arde, molesta y no se quita, ¿ya? Hasta pasados unos 5 o 6 días del proceso de cicatrización, da la solución. La herida que sufrió Jesús en la cruz del Calvario fue una herida que nos dio a nosotros la salvación, que nos dio la oportunidad de ser sanados de la desobediencia de Adán y Eva en el Edén, de la desobediencia que nosotros manifestamos cuando nos apartamos de Dios. La otra situación es, en Isaías, ahora vamos regresando al Antiguo Testamento, por eso les decía que nosotros creemos en la Biblia de pasta a pasta, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en toda ella está encerrada el plan de la salvación, en toda ella está encerrada la misión de Cristo, ¿no? Entonces dice en Isaías 53 que Él fue herido por nuestras rebeliones, ¿ya? Molido por nuestros pecados, y sobre Él cayó el castigo, para que nosotros fuéramos curados. Imagínense, fue herido, ¿ya? Nosotros podemos soportar algunas heridas, pero no podemos soportar muchas heridas por otra persona. Fue molido, miren, cuando uno habla de molido, tan fácil que se oye la palabra, molido, nada más. Pero recuerden que para moler algo hay que estrujarlo, hay que presionarlo, ¿ya? Si hacemos un poco de historia, cómo se molía antes el trigo. Eran piedras enormes en forma de círculo que rodaban sobre el grano hasta quitarle la cáscara y hacerlos harina, hacerlos polvo, ¿ya? Eso es moler, ¿ya? Y Jesús dice que fue molido, ¿ya? Fue molido por nuestros pecados, o sea, fue exprimido, fue aplastado, fue completamente triturado. ¿Cuántos de nosotros podemos soportar eso? No sé cuántos de ustedes se han dado un pequeño martillazo en un dedo o se han prensado el dedo con la portezuela del carro. Siente uno que se le parte la vida, ¿verdad? Y eso que es un dedito. Ahora imagínense él, su cuerpo fue completamente molido, literalmente, físicamente, con los azotes que le dieron y emocionalmente con el trato que le dieron, ¿ya? O sea, no solo fue un molido físico, fue emocional, mental, espiritual y físico. No fue nada fácil. Eso fue lo que pasó en la cruz, ¿ya? Si logramos entender eso, nos va a dar un poquito de piel, se nos va a poner un poco enchinadita la piel de saber qué es lo que está pasando, que nosotros no seríamos capaces de soportar eso, ¿verdad? Bien, ¿qué obtuvimos nosotros con la muerte de Cristo? ¿Qué hizo Jesús cuando murió en la cruz del Calvario? Nos dio libertad, dice, nos dio a conocer la verdad. A través de la cruz del Calvario nosotros logramos conocer la verdad del gran amor de Dios. Y eso nos da libertad, ¿ya? Miren, dicen que cuando uno ama a una persona, la deja libre, ¿ya? Libre para que actúe, libre para que se comporte, libre para que se maneje, ¿ya? Porque uno confía, ¿ya? Uno sabe que esa libertad tiene un límite para ella, ¿no? O para mí, ¿ya? Y Dios, cuando permitió que Jesús muriera en la cruz, nos dio a conocer la verdad de ese gran amor y nos dio libertad, ¿ya? Ahora somos libres, ¿ya? Ya vimos la primera diapositiva donde decía que era libertad, ¿verdad? Que es salvación, ¿ya? Es ser libres, es un sinónimo. Entonces, ahora con la muerte de Jesús en la cruz somos libres, ¿ya? Eso es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Bueno,
Isaías 53:6 dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó con su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bien, con solo el hecho de que él haya sufrido en la cruz y haya aceptado el llevar nuestros pecados y ser el responsable de poder redimirnos y ser el intercesor entre su Padre y nosotros, eso nos da a nosotros la confianza y la seguridad de que somos libres. Nosotros intercedemos por muchas personas, pero no lo hacemos por todas. Intercedemos por algunas. ¿Ya? Algunas veces hablan mal de alguien y uno dice, mira, yo de ella no puedo, o de él no puedo decir mayor cosa. Lo conozco hasta cierto grado, pero nada más. Pero cuando conocemos a alguien bien, decimos, por él pongo mis manos en el fuego. Porque yo sé que no es capaz de hacer lo que ustedes están diciendo o no es capaz de hacer lo que ustedes piensan que va a hacer. ¿Ya? Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Ya? Llevar sobre él el pecado de nosotros, poner sus manos en el fuego y decir, Señor, yo por ellos pongo mis manos en el fuego porque yo sé que ellos van a aceptar este sacrificio, van a aceptar esta reconciliación y van a ser libres. Ahora, ya vimos que la salvación. Nuestro problema es cómo poder obtenerla y cómo ser partícipes de este plan. ¿Ya? Muchas veces, como les digo, cuando compramos un plan de seguros, preguntamos cuotas, beneficios, cuántos años nos garantiza que se nos va a reintegrar ese dinero. Preguntamos si podemos cambiar beneficiarios. ¿Ya? Preguntamos si podemos gozar parte en vida, porque ahora los planes dicen que cuando uno llega a cierta edad y no ha partido de este mundo, pues puede gozar ciertos beneficios de los seguros de vida. Uno pregunta todo eso. Ahora, ¿se ha preguntado usted qué es lo que puede hacer o qué quiere hacer para ser salvos desde el punto de vista espiritual? Nos hemos preguntado. Hemos preguntado cuánto tenemos que pagar, cuánto tenemos que dar, o cuál va a ser, como dicen los financieros, nuestra participación activa para poder obtener alguna ganancia. ¿Ya? Efesios 2, 9 y 8, volvemos a ver al Nuevo Testamento. Dice, por gracia sois salvos. ¿Ya? Esto porque es un don de Dios. Gracia, miren, gracia es misericordia, gracia es benevolencia, ¿ya? No tiene precio. Nosotros dice que nosotros como humanos debiéramos siempre estar agradecidos. Cuando alguien nos hace un favor o nos alcanza algo, deberíamos decir gracias. Pero eso significa que estamos agradecidos y que conocemos que esa persona está haciendo las cosas porque nos ama, porque nos quiere, porque se interesa por nosotros o porque somos interesantes para esa persona. Dice que nosotros somos salvos por gracia, por misericordia, por benevolencia, ¿ya? Y no es por obra de nosotros, ¿ya? Si fuera por obra de nosotros, imagínense, prácticamente los que no tenemos dinero no podríamos ser salvos. Serían solo los millonarios, ¿ya? Si nos pusieran cierto parámetro para ser salvos y nos dijeran que tendríamos que juntar ciertas cosas para ser salvos, no lo seríamos, ¿ya? No podríamos. No podríamos juntar todo lo que un requisito nos pide para poder ser salvos, pero dice que es por gracia, ¿ya? O sea, podemos tener obras, ¿ya? Y vamos a hacer obras, pero esa no nos salva la gracia, ¿ya? La gracia de haber obtenido y haber aceptado la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Bueno, ¿cómo podemos nosotros alcanzar la salvación? En primera de Juan se nos habla de que Dios nos ha dado vida eterna y la vida eterna está en su Hijo. Ese es el testimonio, ¿ya? Los licenciados dicen vamos a hacer un testimonio, o sea, algo que nos deja bien claro qué es lo que está pasando, ¿verdad? Como un documento, donde no podemos decir no me avisaron. El testimonio dice que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida eterna está en su Hijo. Entonces, ¿quién es el testimonio de Dios? Jesús, ¿ya? ¿Murió en la cruz del Calvario? Sí. ¿Resucitó al tercer día? Sí.
¿Llevó sobre su cuerpo nuestros pecados y por su llaga fuimos nosotros sanados? Sí. ¿Ya? ¿Sufrió dolores? Sí. ¿Qué más testimonio necesitamos? Por eso les digo, nosotros solo tenemos, miren, para poder entender y alcanzar la salvación, nosotros solo tenemos que hacer una cosa: creer en la Biblia. Nada más. No necesitamos creer en ningún libro más que única y exclusivamente la Biblia. Porque en la Biblia está inmerso el plan de la salvación y es la única que nos va a hablar de la salvación. No vamos a encontrar ningún libro. Mire, usted podrá leer ciencia, ficción, geología, podrá leer ahora anatomía, podrá leer todo lo que usted quiera. ¿Ya? Pero no va a encontrar nada que le hable de la salvación. La única forma de alcanzar la salvación es creyendo en la Biblia. Y eso es un poco difícil en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque muchos pensamos que la Biblia es un libro antiguo, pasado de moda, ¿ya? Ya a la Biblia le queremos poner un poquito de evolución, ¿ya? Queremos decir que la Biblia está partes buenas, partes malas, que el Antiguo Testamento desapareció, que ya solo tenemos un nuevo. Y cuando hacemos eso, entonces nos quedamos cortos en el entendimiento del plan de la salvación, que es un hecho que está narrado, como lo vimos ahorita, desde Génesis hasta donde hemos llegado ahorita, hasta San Juan. Entonces, si nosotros aceptamos la Biblia, vamos a aceptar la salvación, y vamos a aceptar el plan de salvación, y vamos a aceptar lo que Dios pide para que podamos ser salvos, y vamos a creer en su Hijo, ¿ya? Porque dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Miren, yo no concibo la idea de decir, tengo un hijo, pero sus cromosomas son diferentes a los míos, pero yo lo engendré. ¿Ya? ¿Cómo puedo decir que yo que soy padre de un hijo que no tiene los mismos cromosomas que yo llevo? ¿Cómo puede decir una madre es mi hijo cuando alquiló su matriz? O sea, vientre de alquiler. ¿Cómo puede decir ella es mi hijo si ese vientre fue alquilado? El esperma y el óvulo fue fertilizado, inseminado. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros no logramos creer en Jesús y lo que la Biblia habla de él, no podemos tener vida eterna, no podemos ser salvos. ¿Ya? Porque entonces vamos a tener dudas y las dudas nunca nos van a permitir entender las cosas como deben ser. Bien, en Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eso solo nos pide un requisito. Y es un requisito sencillo, pero es difícil. Recuerden ustedes que cuando se habló de la caída del hombre de Adán y Eva, en el conflicto, dijo que solo una cosa había hecho Adán y Eva, y era desobedecer. ¿Desobedecer a quién? A Dios, nada más. Ahora, ¿qué es lo que piden a Dios nuevamente? Solo es obediencia. ¿Obediencia a qué? A todo lo que Unice habló, a todo lo que Unice nos dijo, ¿ya? Y obediencia ahora para ser salvos, ¿a qué? A la Biblia, nada más. Obediencia a la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí encontramos la salvación. Y dice que la salvación es solo para los que le obedecen. Entonces, si yo pongo un poco de geología, pongo un poco de evolucionismo, pongo un poco de sintoísmo dentro de la Biblia, ya no le estoy obedeciendo. Entonces el plan de salvación no se aplica a mí. ¿Ya? Y eso es lo importante, que nosotros podamos reconocer a Dios en la Biblia y que la Biblia sea nuestra guía para poder entender y alcanzar la salvación. De lo contrario no la vamos a alcanzar. ¿Ya? De lo contrario vamos a tener una Biblia, pero una Biblia a nuestra forma de ser, manejada a nuestra forma de ser y trabajada y estudiada a nuestra forma de ser. Bien. Esto, como les decía, es un plan de amor, no es un plan
financiero, no es un plan estratégico como el que manejamos actualmente los humanos para salir de apuros y de otras cosas, no es un plan donde haya garantías para el que lo hizo, ni ganancias, no, es un plan de amor, es amor. Y dicen que uno de los problemas del ser humano es entender el amor. ¿Ya? Una de las situaciones que el ser humano nunca ha entendido es el amor. Porque amamos. ¿Ya? No porque nos aman, no, porque amamos. ¿Ya? Porque que me amen es fácil, pero ¿por qué amo yo? Eso es lo difícil. Y este es un plan de amor. ¿Y quién es el que lo hizo? El que nos ama. ¿Y por qué nos ama? ¿Ya? ¿Quién creó este plan de salvación? Dice en Ezequiel 33, 11, dice, diles yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. Y volveos. ¿Ya? ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? O sea, el amor de Dios es que no quiere que muramos, ¿verdad? Que no quiere que muramos. Porque la física la tenemos que llevar, esa es parte de nuestra condición biológica, pero la muerte eterna no es la parte del plan de salvación. ¿Ya? Y Dios no quiere que muramos. ¿Ya? Miren, los que hemos perdido algún familiar, o lo que hemos perdido algún familiar, amigo cercano, sufrimos cuando muere, ¿verdad? Lloramos, nos acongojamos, nos deprimimos, ¿ya? Pero es una muerte pasajera. Pero la muerte eterna es la muerte más dolorosa para Dios. Quizá para nosotros tal vez no. ¿Saben por qué? Porque quizá nosotros no la hemos entendido. Pero para Dios es lo más doloroso. Ver a su creación destruirse a sí misma. ¿Ya? Que se arruine solita, sabiendo el camino, no quererlo seguir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué habéis de morir, casa de Israel? Nosotros somos el Israel espiritual. Ya, eso es otro tema, pero nosotros somos parte del Israel espiritual ahora. ¿No? Nosotros somos llamados a ser salvos. Y Dios no quiere que muramos. La muerte eterna. ¿Ya? Y esto es lo principal. Miren, dice, con amor eterno te he amado. Por eso prolongué mi misericordia. ¿Ya? Miren, con amor eterno te he amado, por eso prolongué mi misericordia, prolongué mi verdad. El plan de salvación fue hecho como producto de un amor eterno, ¿no? Como producto de la misericordia de Dios al ver a la raza caída, al vernos cometer error tras error. Miren, no somos perfectos, ¿ya? Muchas veces nos señalamos unos a otros y decimos los que están en la iglesia son hipócritas, los que están afuera son más reales. O muchas veces decimos, miren, a él comete más errores que yo estoy más a cuentas con Dios. Pero ¿saben una cosa? La misericordia de Dios no ve eso. La misericordia de Dios es darnos amor a todos. Pero lo único que nos pide es obediencia. Ya cometemos errores, es cierto. Pero cuando nosotros reconocemos el amor de Dios, ¿qué hacemos? Tratar de no volverlos a hacer, ¿ya? Tratar de ponernos a cuentas con Dios. Porque ese amor eterno no tiene medida, ¿ya? No lo podemos medir, no es cuantificable, ¿ya? Solo es cualificable nada más, ¿ya? Y entonces nosotros, si entendemos ese amor, vamos a aceptar el plan de salvación, vamos a entender por qué Dios hizo ese plan de salvación. Es el amor que una madre tiene por un hijo. Yo no lo entiendo, ¿ya? Uno como padre a veces llega a querer a su hijo mucho, 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 pero nunca lo llega a querer como lo llega a querer una madre, porque ella lo llevó 9 meses en el vientre, ella lo sintió moverse, ella lo sintió palpitar, ¿ya? Eso no lo puedo yo comparar, por mucho que me esfuerce, ¿ya? Pues ese amor eterno nosotros no lo entendemos si no entendemos el carácter de Cristo reflejado a través de las Escrituras. Y entonces nos vamos a dar cuenta que Dios cada día nos da su misericordia, ¿ya? Miren, hoy nos levantamos y decimos, ay, gracias a Dios nos levantamos y estamos libres. Sí, ¿libres para qué? ¿Ya?
Es parte de la misericordia de Dios de un día más de darnos la oportunidad de obtener y de querer y aceptar ese plan de salvación. Por eso es que todos los días logramos vivir un día más, ¿ya? Mire que acabamos de comenzar un año y todos haciendo bulla para planificar. ¿Cuántos van a terminar? El amor de Dios lo sabe. Su misericordia nos va a dar más días para que nosotros podamos ponernos a cuentas, para que podamos aceptar ese plan de salvación, podamos realmente cambiar el rumbo de nuestra vida, ¿no? Ese realmente es el objeto del plan de la salvación. Entender el amor de Dios. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, que no miente, prometió esta vida desde antes del principio de los siglos. Y esa es la parte que nos interesa. Ponemos todos los versículos para que ustedes tengan el contexto, pero hay partes que son las claves, como este. Prometió esta vida desde antes del principio de los siglos. O sea, es un plan eterno, este es un plan hecho desde que la humanidad cayó, desde que antes que cayera. Porque recuerden que cuando Satanás, como bien lo dijo Niceba, fue expulsado del cielo, pues ¿a quiénes venía a molestar? ¿A quienes quería que lo adorasen? Porque ese era el problema entre Dios y Satanás, la adoración. Quería buscar adoración. Entonces, de ese momento Dios pensó, esto es lo que quiere, es que lo adoren a Él, va como un ser creado, pero no es así. Entonces tenemos que, y posiblemente la humanidad pueda caer, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer un plan donde le garanticemos a esta humanidad que nosotros los amamos y que si los creamos y los hacemos, tienen oportunidad de ser reconciliados, ¿verdad? Entonces no es un plan nuevo, no es un plan del Nuevo Testamento, es un plan del Antiguo Testamento y más allá del Antiguo Testamento. ¿En qué consistía el plan de salvación? Vamos a entender mejor esto. ¿Viste? Porque volvemos al versículo otra vez, ¿por qué se fraguó, por qué se hizo el plan de salvación? ¿Va? Porque de tal manera hizo amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, ya vimos que Dios por amor dio el plan de salvación. Ahora, ¿cuál es la parte que a usted y a mí nos corresponde? Uno, creer. ¿Ya? Eso es todo lo que tenemos que hacer, creer y obedecer. ¿Pero creer en qué? ¿Ya? En costumbres y tradiciones, creer en una forma superficial. No, tenemos que creer en una base, ¿ya? Una base técnica. Y la base técnica la tenemos en la Biblia, ¿ya? No teórica, porque la Biblia es teoría. Pero nosotros tenemos que ser técnicos, ¿ya? Creer y ejecutar, ¿ya? Entonces, eso es lo único que necesitamos. Y en eso consiste el plan de salvación, creer en el sacrificio de Cristo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la misión de Jesús en el plan de salvación? Miren, todos cuando entramos a alguna actividad llevamos una misión, ¿ya? El boxeador lleva la misión de ganar. El futbolista lleva la misión de hacer goles. El médico lleva la misión de salvar y de curar, ¿ya? El abogado lleva la misión de dar libertad. Todos llevamos una misión. El arquitecto lleva la misión de que el edificio no se caiga, no se derrumbe a los 2 meses. Lleva una misión. Ahora, ¿cuál fue la misión de Jesús en el plan de salvación? Uno, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuándo se perdió? En el Edén, ¿ya? ¿Cuándo nos perdemos nosotros? Cuando nos alejamos de Dios, ¿ya? Y todos, miren, no somos perfectos. Todos los días nos alejamos un poco de Dios, ¿ya? Llega la noche y decimos, hoy me alejé bastante, hoy me alejé menos, pero nos alejamos, ¿ya? Y la misión de Jesús en la cruz del Calvario fue buscarnos y salvarnos, ¿ya? Nos busca para que no nos alejemos, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes buscan a una persona que los ofendió para pedirles perdón porque él los ofendió a ustedes? Nadie. Lo ideal es no buscarlo ni verlo, ¿no? Pero Dios nos busca a pesar de que nosotros lo ofendemos a diario, consecutivamente. Incluso ahorita podríamos estar pensando en otra cosa, ¿ya? Y incluso yo mismo estar hablando y pensando en otras cosas, ¿ya? Ofendiendo a Dios sin darme cuenta, o dándome cuenta a propósito. Pero Dios nos está buscando. Y esa es la misión de Jesús. Bueno, Mateo 1:21 dice, y darás un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Entonces la misión de Jesús es salvar. Aparte de buscarnos, también nos salva. Y la muerte en la cruz nos salvó de la condenación del pecado. Nos salvó de las acusaciones de Satanás, ¿ya? La serpiente antigua. De eso nos salvó la muerte de Jesús, hermano. Ahora, quisiésemos aceptarlo. ¿Vamos a creer en eso? Y en 1 Juan 3:15 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, porque pecado no hay en Él. O sea, la muerte de Jesús en la cruz fue quitar nuestros pecados. Pero quita nuestros pecados cuando nosotros obedecemos. Cuando nosotros no obedecemos, no los quita. Es fácil, ¿verdad? O sea, lleva una contrapartida. ¿Ya? Y no es porque no nos ame, al contrario, porque nos ama. Pero recuerden que tenemos libre albedrío. Entonces, mientras tengamos libre albedrío, nosotros tenemos que decidir obedecer, aceptar, ¿ya? Para que este plan de salvación pueda ser efectivo, ¿ya? Bueno, en 1 Pedro dice, quien llevó él mismo nuestros pecados sobre el madero para que nosotros estando, ¿ya? Vivamos a la justicia. Entonces, en la cruz del Calvario, Él llevó nuestros pecados. Ya lo habíamos visto en un texto antes, ahorita lo estamos viendo en otro texto. Pero Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. No hay otro que lo pueda llevar. Miren, no lo llevó María, no lo llevó José, ¿ya? No lo llevó Moisés, no lo llevó Elías, no lo llevó Job, a pesar de que fue muy probado. Fue Jesús el que los llevó en su cuerpo, sobre la cruz del Calvario. O sea, recuerden que cuando Jesús vino a la tierra, vino a predicar, a enseñar y a curar. ¿Ya? Pero en la cruz del Calvario vino a ejecutar lo que había enseñado, predicado. Ahí puso el límite a Satanás. Ahí fue donde Satanás quedó vencido. O sea, fue derrotado. O sea, el partido ya está ganado. ¿Ya? En la cruz del Calvario ya se ganó. Él llevó ahí nuestros pecados, solo falta que nosotros lo aceptemos. Y ese es el plan de salvación. Y en Romanos 4:25 dice, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí recalcamos lo que estábamos hablando, ¿verdad? Murió, resucitó. Al morir, nos libra del pecado, lleva sobre su pecado. Y al resucitar, nos justifica. O sea, nos da la oportunidad de decirnos, bueno, yo ya pagué el precio de ustedes, ahora ustedes solo tienen que obedecer. Y así como yo resucité, la muerte física no es eterna, solo es un paso, porque va a haber la oportunidad en que ustedes puedan resucitar, ¿ya? Y tener una vida eterna. Ahora, tenemos que pensar, ¿quién nos da la salvación? Miren, cuando uno va a un juicio, busca el mejor abogado. Y cuando el mejor abogado no existe, combina dos. Si el asunto es delicado, combinamos uno de un especialista en una materia, el otro especialista en otra materia, juntamos hasta 3. Hay un bufete de abogados, ¿ya? Para poder sacarnos de un problema. En el plan de salvación no necesitamos tantos. Solo necesitamos una persona. Eso es todo, no necesitamos más. La Biblia es clara, por eso le decía, si nosotros creemos en la Biblia, no podemos decir que necesitamos un montón. ¿Ya? Si nosotros creemos en la Biblia con los pocos textos que estamos viendo, porque esto lo podríamos hacer mucho más grande, no necesitamos muchos, solo necesitamos uno. ¿Y cuántas personas han muerto en la cruz? ¿Cuántos han resucitado después de haber sido crucificados? La historia no habla de muchas personas, solo habla de una, y esa persona es uno, nada más, y ese se llama Jesús. Y dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en quien podamos ser salvos. Si nosotros encontrásemos en la Biblia otro nombre aparte de Jesús, tendríamos 2 oportunidades. Dejamos de creer en Jesús y creemos en el otro.
O creemos en los dos para garantizar una salvación doble, ¿verdad? Pero no, dice que en ningún otro hay salvación. ¿Y quién es ese ningún otro? Jesús. Entonces, ¿quién nos da la salvación únicamente? Jesús. ¿Ya? Ven que es fácil. El plan de salvación es sencillo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creer. ¿Ya? Creer en lo que la Biblia dice. Si no creemos en lo que la Biblia dice, entonces se nos complica el ser salvos. Porque entonces vamos a buscarle múltiples soluciones. Vamos a buscar quién otro nos puede ayudar. ¿Ya? Vamos a hacer como en el caso del bufete de abogados. ¿Ya? Vamos a buscar uno que tenga un penalista, un tributario, un laboral, ¿ya? Que tenga un notariado, para que todos hagan un solo paquete y nos puedan salvar. ¿Ya? Pero en este caso de la salvación no necesitamos nada de eso. No necesitamos ni siquiera un ángel. ¿Ya? Necesitamos solo a una persona. ¿Y ese es quién? Jesús. Nada más. Bien. ¿Ha pensado usted cómo podemos ser salvos? ¿Hemos pensado alguna vez cómo queremos ser salvos o cómo podemos serlo? Hay muchas cosas que en la mente del humano siempre corren y siempre pasan, ¿no? Tenemos algunos problemas y los pensamos y los repensamos y le buscamos la mejor solución. Ahora pensaba usted cómo ser salvo. He pensado ya cómo ser salvo, cómo lograr alcanzar la salvación. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No tenemos que pensar. ¿Ya? Los humanos siempre estamos dados a solucionar las cosas. Ya vemos muchas personas que buscamos, le buscamos solucionar todo. O sea, esto se tiene que solucionar así. Esto se soluciona de esta forma. Y si no se hace de esta forma, no funciona. Pero en el caso de los principios cristianos, de la salvación, no necesitamos pensar. Ya pensó alguien por nosotros. Si nos dio, ya nos dio los parámetros, solo tenemos que seguirlo. Y se siente justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bien, que ya está hecho todo. ¿Ya? ¿Quién murió por nosotros? Jesús. ¿Quién murió nuestros pecados? Jesús. ¿Ya? ¿Quién por su gracia mandó a su Hijo? Dios. ¿Qué es lo que nos piden únicamente? Obediencia. Y esto es algo tan sencillo. Alguien decía que el cristianismo es tan sencillo, pero tan profundo. Y lo profundo es lo que nos complica la vida a veces. Porque queremos ver más que hay o quererle buscar más solución, ¿verdad? Efesios 1:7 dice, ¿en quién tenemos redención? Por su sangre, ¿sí? Según la riqueza de su gracia. O sea, Jesús vino a redimirnos, vino a reconciliar a la humanidad con Dios, ¿ya? A ponernos nuevamente en sintonía. Él lo demostró, se puede hacer, se hace. Pero si nosotros queremos participar del plan de salvación, entonces tenemos que aceptarlo y obedecerlo. ¿Ya? Es la única forma de alcanzar el plan. O sea, no nos compliquemos la vida buscándole más soluciones, ¿ya? Más requisitos, porque no los hay. ¿Ya? No los hay. No hay más requisitos. Es sencillo, es práctico. ¿Ya? No querramos, como decía alguien, inventar la limonada, si ya está hecha. ¿Ya? Quizá le demos sabor, pero no lo vamos a inventar, ya está todo hecho. Entonces no querramos darle una mano a Dios inventando cosas para salvarnos, porque ya todo está hecho. Todo fue hecho por amor, por misericordia. Solo tenemos que aceptarlo. Bien, para finalizar, ya que hemos entendido que es la salvación, que es un plan de amor, que es un plan hecho por Dios, que dio a su Hijo unigénito, que Jesús murió sin pedir nada a cambio, que resucitó, que llevó sobre él nuestro pecado, que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras transgresiones. Entonces, ¿ahora qué debemos hacer? Uno es reconocer nuestro pecado, somos pecaminosos. ¿Ya? Cometemos pecado a cada rato. No hay justo. No porque estemos dentro de una iglesia somos santos.
No porque estemos dentro de una doctrina dejamos de pecar, no. Cuando estamos dentro de una institución religiosa, aprendemos qué es el pecado. Aprendemos qué es lo que no tenemos que hacer. Y entonces vamos caminando y tratando de hacer lo mejor que podamos y siendo justificados siempre por Jesús, ¿verdad? Y reconocemos como el alcohólico. Miren, la vida del cristiano es como el alcohólico. El alcohólico, para que pueda recuperarse, tiene que aceptar que es alcohólico. Si no lo acepta, nunca se recupera. La persona que padece de algún problema emocional, es bipolar, ya, es esquizofrénica, tiene que reconocer que padece de esa enfermedad para poder buscar ayuda y hacer un cambio de estilo de vida. Entonces nosotros tenemos que reconocer que somos pecados. Aceptar a Jesús. ¿Dónde conocemos a Jesús? En la Biblia. Ahora, yo acepto a Jesús y conozco a Jesús. Si no, no lo puedo aceptar. Tengo que haber estudiado. Entonces tenemos otro requisito. Pero ese es un requisito voluntario. Estudiar la Biblia. ¿Quiere conocer a Jesús? Estudie su Biblia. ¿Quiere conocer a su vecino? Visítelo. ¿Quiere ser buen deportista? Empiece a entrenar, aliméntese bien, haga ejercicio bien estipulado, ¿ya? Y será un buen deportista. ¿Ya? Quiere conocer que es pecador, quiere aceptar a Jesús, el reto es estudiar la Biblia. Bueno, invoque su nombre. Cuando ya conocemos que somos pecadores, que hemos aceptado a Jesús y ya lo conocemos a través de la Biblia, podemos invocar su nombre, porque ya sabemos el poder que tiene, ya sabemos todo lo que ha hecho por nosotros, ya. Pero cuando no sabemos quién es, no podemos invocar su nombre, y si lo invocamos por múltiples razones, menos por confianza. Aceptar su gracia. Es misericordia, es benevolencia. Aceptar que no nos pide nada a cambio y que todo por amor nos lo dio. No querer pagarlo. ¿Ya? Muchas veces nosotros queremos pagarle a Dios. Muchas veces queremos pagarle a Dios con dinero, con actitudes. ¿No? Queremos pagarle de otro montón de formas, pero no es eso. No, así no vamos a ganar la gracia. ¿Ya? Así no aceptamos su gracia. Así no alcanzamos la salvación, porque todo es gratuito. ¿Ya? Miren, alguien decía que cuando a uno le regalan algo, uno se siente comprometido con esa persona. Y por eso muchas personas no les gusta que les regalen nada, porque no quieren sentirse agradecidos ni comprometidos. Pero Dios nos dio su gracia y no nos pide ningún compromiso, solo obediencia. No nos está pidiendo nada más. Y 5, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Ya? No lo vemos, no lo sentimos, pero ahí está. ¿Y dónde encontramos la misión del Espíritu Santo? En la Biblia. El hermano Tujao ya nos dio un tema sobre el Espíritu Santo, si no mal me recuerdo. ¿Ya? Nos habló del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora ya conocemos qué hace el Padre, ya conocemos qué hace el Hijo, ya conocemos qué hace el Espíritu Santo. Y aquí se nos pide que solo nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Ven cómo todo se va complementando? Para poder alcanzar una cosa tenemos que hacer las otras y conocer las otras. Y el plan de salvación se logra, se alcanza, se acepta y salimos beneficiados si hacemos lo demás. ¿Ya? Esto no es como, o sea, miren, el ser cristiano o el aceptar el plan de salvación no es como la fórmula matemática de 2 más 2 son 4. ¿Ya? Tampoco es la lógica matemática. No, solamente es fe, confianza y certeza en lo que hemos estudiado. Y lo que hemos estudiado está en la Biblia. Entonces, cuando hacemos eso, es fácil aceptar el plan de salvación. Este fue el tema de esta noche. Les agradecemos por su atención. Espero que podamos estudiar la Biblia. Es un reto. ¿Ya? ¿Queremos entender todo lo demás? Estudiamos la Biblia.
queremos ser partícipes y saber qué es lo que Dios tiene para nosotros, aceptemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, sin partirla a la mitad, ni sin quitar algunos capítulos, ni algunos versículos, ni menos unos libros, ¿verdad? Tenemos que aceptarla tal y como son, ¿no? Esa es la diferencia dentro del cristianismo y la ciencia secular. Nosotros aceptamos por fe lo que la Biblia dice. No la discutimos, no la analizamos, ni le aplicamos la lógica. Solamente confiamos y creemos en eso.